curso de Álgebra Moderna 1. En este curso lo que se va a ver va a ser teoría de grupos esencialmente. Entonces vamos a ver teoría de grupos. Entonces, bien, ¿han escuchado de grupos? En otras clases muy seguramente, ¿no? Seguramente en Geometría Analítica 2 vieron algo de eso, ¿no? Cuando hablaban de traslaciones y rotaciones, ¿no? Que eso formaba un grupo y que era un grupo de matrices, ¿no? Y las matrices las vieron en álgebra lineal, ¿sí? Entonces, bien, entonces hay que motivar esto, ¿no? Hay que motivar el por qué estudiamos teoría de grupos, ¿de acuerdo? Entonces, para motivarlo voy a dar un teorema, así de golpe, ¿no? Entonces, veamos el siguiente teorema. Nos vamos a agarrar V con su suma y con su producto escalar, un F espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué era un F espacio vectorial? Era un conjunto con dos operaciones, ¿no? Una operación interna, que era la suma vectorial, y una operación externa, que era el producto escalar. El producto escalar tomaba elementos de un campo F externo, ¿no? Esta era una operación externa, ¿sí? Entonces nos agarramos esto. Entonces, el teorema dice que existe un único V, un único F en V grandota, tal que se cumple lo siguiente: tal que para toda V chiquita en V grandota, V chiquita más E es lo mismo que V, ¿sí? Y esto también va a ser lo mismo que E más V, ¿no? Aunque aquí tenemos un poco de redundancia, ¿no? Porque ya sabemos que la suma vectorial es conmutativa. Entonces esto está un poquito de más, pero más adelante vamos a ver que en ciertas estructuras no está de más, ¿sí? Entonces, esto lo vieron en su curso de lineal. Entonces, ¿cómo se demuestra? Tenemos que mostrar dos cosas, ¿no? Estamos hablando de existencia y estamos hablando de unicidad, ¿no? Entonces, ¿qué? Comenzamos con la existencia. Entonces, bien, ¿cómo sabemos que existe un E en V que cumple eso? O sea, el contexto es que estamos en un F espacio vectorial. ¿Qué sabemos acerca de los F espacios vectoriales? O sea, una pregunta. ¿No nos lo daba, o sea, la definición de un F espacio vectorial no nos daba ya un nivel? Sí, nos da justamente los axiomas. Okay. ¿Sí? Entonces, esto se cumple por axiomas de espacios vectoriales. Existe tal E. Entonces la existencia no es lo novedoso que tenemos en este teorema. Lo novedoso que tenemos en el teorema es justamente la unicidad. Eso es lo que se tiene que demostrar, como con más detalle. Digamos la unicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestran la unicidad de un objeto matemático? Pues tomamos dos E y E' y vemos que sean E. Entonces, si llamo a esto, esta propiedad estrellita, entonces sea E como estrellita y nos agarramos otro, ¿no? Entonces sea E' en V, tal que cumple esto, tal que para toda V chiquita en V grandota se cumple que V más E' es lo mismo que V, esto es lo mismo que E' más V, ¿no? Y vamos a llamar a esto dos estrellitas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que queremos llegar es que E es lo mismo que E', ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nótese que E más E', ¿a quién es igual? Por un lado, por estrellita, ¿qué nos dice? Que a cualquier vector, si a cualquier vector le sumamos E, nos devuelve el vector del que partimos, ¿no? Entonces, y también lo mismo se puede hacer al revés, ¿no? Porque la suma es conmutativa.
si al este E le sumo cualquier vector, me devuelve el vector. Entonces, a E le estoy sumando este vector que es E', entonces me debe devolver E', ¿no? Y esta igualdad de aquí es por estrellita, ¿sí? Y ahora bien, también tengo por doble estrellita que si a cualquier vector le sumo E', me devuelve ese mismo vector, ¿no? Entonces, aquí le estoy, a un vector le estoy sumando E'. Entonces, eso me debe devolver E, ¿no? Y esto es por doble estrellita, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que E es igual a E', ¿no? Y por lo tanto ya tenemos la unicidad asegurada, ¿sí? Entonces, bien, ¿de qué manera este teorema nos motiva a estudiar grupos? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿O por qué se imaginan? Es una propiedad del grupo como tal que va a tener. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de espacios vectoriales, pero estamos como que muy sobrados de estructura, ¿no? Tenemos dos operaciones, pero en la demostración únicamente usamos una. De la suma tenemos 4 axiomas y solamente utilizamos el neutro. Y con eso concluimos que que el neutro es único, ¿sí? Entonces la idea es como ¿qué tanto yo puedo restringirme de la estructura respecto a operaciones y axiomas para conseguir este tipo de teoremas, ¿no? Que son pues, resultados interesantes, ¿no? Que nos interesan, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro similar. ¿Puedo borrar? Entonces vectorial. Entonces, dado V en V grandota, existe un único V' en V grandota, tal que V más V' es igual a el neutro que vimos anteriormente. Esto es lo mismo que V' más V, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos asegurando aquí? La existencia y unicidad de un neutro aditivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo mismo, se demuestra existencia y unicidad. ¿Cómo se demuestra la existencia? ¿Cómo sabemos que existe un V' dado un V que cumple esto? El espacio vectorial también va a estar, ¿no? Por los axiomas, ¿no? Se sigue de los axiomas de espacio vectorial, ¿sí? Y lo que tiene un poquito más de chiste es la unicidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos? De la misma manera, ¿no? Nos agarramos otro objeto, digamos V', que también satisfaga esto, ¿no? Entonces, sea otro V' en V grandota, tal que V más V' es igual a E, y esto es lo mismo que V' más V, ¿no? Entonces queremos llegar a que V' es igual a D', ¿sí? Entonces para eso vamos a hacer un poco de artimañas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo voy a escribir ahí. Entonces va a ser, nótese que si yo hago V' más V más V', ¿esto quién es? V más V'. ¿Eh? V más V'. O sea, lo que está en paréntesis es E.
Ajá, lo que está en paréntesis es E, y esto es V', y esto nos devuelve a V. ¿Sí? Y luego, por otro lado, ¿qué sabemos acerca de la suma vectorial? Es asociativa, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que V más V', ¿no? Y lo del paréntesis, ¿quién es? Es E, ¿no? Y luego, por cómo se comporta E, esto es lo mismo que V', ¿sí? Y entonces a lo que llego es que V' es igual a V', ¿sí? Entonces esta demostración tiene como que un poquito más de chiste, porque usamos la propiedad asociativa, pero nuevamente estamos sobrados de estructura, ¿no? Tenemos dos operaciones y únicamente usamos una, ¿sí? Y luego de esa suma nunca usamos en ningún momento que fuera conmutativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que usamos? De la suma utilizamos sus propiedades, ¿no? ¿Cuáles usamos? Usamos la asociatividad en este paso. Entonces, asocia. ¿Qué otra propiedad usamos? La del neutro. Y también usamos el hecho de que el neutro fuera único, ¿sí? Porque ya lo estoy denotando como hay un neutro. Es el neutro, no un neutro. Solamente hay uno, ¿sí? ¿Y qué más usamos? Inverso. El inverso, ¿no? Que es justamente lo que queremos llegar a, que es único, ¿sí? Entonces, un grupo, que ahorita les voy a dar la definición formal, va a ser justamente un conjunto con una operación, de tal manera que esa operación sea asociativa, tenga un neutro y tenga inversos, ¿sí? Entonces, estas tres propiedades nos dan como la riqueza algebraica necesaria para poder trabajar en este curso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso comencé con esos teoremas, ¿sí? Entonces, como aquí nunca usamos cosas de espacios vectoriales y solo usamos estas tres cosas, entonces significa que este teorema también vale para grupos, ¿no? Y justamente van a ver eso en más detalle mañana con Claudio. Entonces, ¿hasta aquí bien? ¿Tienen dudas? Bien. Entonces, pues yo les pensaba antes de dar la definición de grupo, dar un breviario cultural, ¿sí? Porque, por lo siguiente, ¿no? O sea, yo les estoy diciendo que con esos tres axiomas ya podemos hacer álgebra, ¿no? Pero en el primer teorema únicamente usamos el neutro y demostramos que era único, ¿no? Entonces, la pregunta que naturalmente me hacía era como, ¿puede haber conjuntos todavía con menos estructura de grupo? La respuesta es que sí los hay, ¿sí? Entonces es lo que voy a definir. Definición. Entonces sea A un conjunto y puntito una función de A cruz A en A. Esto va a ser una función. Entonces, la pareja A, puntito es un magma. ¿Sí? Entonces, si únicamente tenemos un conjunto y una función que va del producto cartesiano de A consigo mismo en A, esta pareja se conoce como un magma. ¿Sí? Y pues se nota que si tenemos un conjunto le podemos dar esta función, que esta operación va a ser esta función va a ser una operación interna binaria, ¿no? Porque es de dos elementos, ¿no? Si ponemos un tercero, entonces sería ternaria y así, pero únicamente nos interesa binarias, ¿sí? Entonces es un magma. Definición. Entonces ahora es el magma
A, puntito es semigrupo y pasa lo siguiente. Si para toda A, B y C en A grandota sucede que hacer A puntito B puntito C es lo mismo que hacer A puntito B puntito C, ¿no? Esencialmente, ¿qué es esto? Es la propiedad asociativa, ¿no? Bien. Entonces a nuestro magma ya le impusimos que la operación debe ser asociativa y se convirtió en un semigrupo. ¿Sí? Entonces le podemos seguir añadiendo más cosas, ¿no? Entonces el semigrupo A, puntito es un monoide si pasa lo siguiente: si existe un E en A, de tal manera que para toda A en A se cumple que E puntito A es lo mismo que A puntito E, y esto es lo mismo que A. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad es esta? Aquí estamos hablando de un neutro. ¿Sí? Estamos hablando de que tengo un elemento tal que cuando lo opero con cualquier otro elemento me deje ese elemento igual. ¿Sí? Bien. Y ahora, finalmente, el monoide A, puntito es un grupo si pasa que, ¿cómo se enunciaría el inverso? Si para todo el elemento del conjunto A existe Así para todo A en A existe un A' en A, tal que ¿qué? A más A' es igual a A' más A y es igual al neutro. Tal que entre ellos dos conmutan y esto es lo mismo que el neutro. ¿Sí? Entonces, sí, ¿está bien? Aunque aquí estamos haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque ya nos estamos refiriendo a el neutro, ¿no? Más formalmente, esta definición sería como sigue. Si para todo, ¿cómo es? Si para todo A en A existe un A', de tal manera que A por A' va a actuar como el neutro. Es decir, para todo B en A puntito A', puntito B, es lo mismo que hacer esto que conmute, B puntito A', esto es igual a B, y además A puntito A' es lo mismo que A', puntito A. ¿Sí? Entonces es como, sí es más tardado, pero no estamos asumiendo la unicidad del neutro. ¿De acuerdo? Entonces bien, pues estas definiciones son como, no, pues existen, la verdad, porque no se usan tanto en matemáticas, ¿sí? Porque no tenemos suficiente estructura para hacer algo interesante. Lo interesante sucede cuando ya tenemos un grupo, ¿sí? Además de que esa definición está como un poquito atascada, ¿sí? Pero bueno, la manera en que así se expone esto es justamente como lo exponen los Bourbaki en su libro de elementos de la geometría, ¿sí? El que esos elementos sean, o sea, el neutro y el inverso sean conmutativos, no se puede deducir de que existan ya formulados, por eso No. Entonces, es como una acción. No, más adelante vamos a ver grupos que no son conmutativos. Y de hecho justamente los grupos interesantes del curso son los no conmutativos, ¿sí? Porque vamos a ver que los conmutativos pues tienen estructura más interesante de anillo, campo, pero no necesariamente de grupo.
¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, a mi opinión, esta forma de verlo está bien. Es como ordenada, lógica, pero no es tan didáctica y no es tan intuitiva y no es tan aplicable. ¿Sí? De hecho, justamente la aplicabilidad es por lo que llevamos primero lineal y después moderna. ¿Sí? Porque esto parece como a un nivel más elemental, pero realmente lineal es más fundamental en el hecho de que más cosas se fundamentan en ella que esto. ¿Sí? Bien. Entonces, como esta definición de grupo pues es un churrote, voy a definir grupo de manera más limpia. ¿Sí? Entonces, definición. Entonces, sea que conjunto y sea puntito una función de g cruz g a g, esta función. Entonces la pareja g, puntito, es un grupo. Sí, justamente tenemos los tres axiomas que les mencioné antes, ¿no? Primero la asociatividad, ¿no? Entonces sí, para toda g, h, f en g, se tiene que g puntito h, paréntesis, puntito f, es lo mismo que mover el paréntesis hacia este lado. ¿Sí? Lo mismo que g, puntito h, puntito f. ¿Bien? ¿Está aquí bien? Entonces, bien, ¿para qué sirve la asociatividad? No, ¿por qué tenemos un axioma que se llama asociatividad? Demostrar lo del inverso y el neutro. Ajá. Sí, sirve para eso, pero también para lo siguiente, ¿no? Porque, ¿qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando de que tengo un conjunto, ese conjunto son mis cosas, ¿no? Son las cosas que puedo manipular. Y cómo las manipulo están dictadas por la operación, ¿no? Entonces voy a agarrar cosas y las voy a operar, ¿sí? Entonces, si yo opero más de dos cosas, como tres cosas, entonces digamos que yo tengo un elemento A, lo opero con un elemento B y lo opero con un elemento C. Entonces, esta operación debe ser unívoca, ¿sí? Unívoca en el sentido de que esta operación me da un único resultado, ¿sí? O sea, de que da igual si opero estos y luego le opero este, así opero este y luego estos, ¿no? El resultado debe ser el mismo, ¿de acuerdo? Porque si no tuviera yo dos resultados diferentes para estas cosas, No está bien las definido. cuentas serían... ¿eh? No estaría bien definido. Sí, no estaría bien definido. Queremos que esté bien definido, hacer operar tres cosas o más, ¿sí? Porque justamente la operación es binaria, pero cuando tenemos tres cosas o más cosas y queremos que esté bien definido, por eso es que metemos el axioma de asociatividad. Entonces, bien. ¿Qué axioma sigue? ¿Cuál se les ocurre? Sí que me dicten. La existencia de un neutro. Ajá, entonces, ¿cómo diría? Descripción de existencia de un neutro. No existe en G. No existe un F en G. Tal que Paréntesis. Para todo. para todo. Ah, no, no era paréntesis. Bueno, pues sí se puede poner paréntesis, pero usualmente lo omitimos. Existe un E en G tal que Para todo G en G. para todo G en G se cumple G. D por G G, igual a G por E. G por G, esto me debe dar G, ¿no? Entonces, como no necesariamente el grupo es conmutativo, es necesario hacer esta aclaración. Y lo siguiente sería el inverso, ¿no? Que sería para todo G en G existe un G' en G
tal que G puntito G prima se comporta como un neutro. ¿Sí? Tal que esto por... me faltó agarrar un H. ¿Puede ser? Esto es lo mismo que con G puntito G prima puntito H, es lo mismo que ser H puntito G prima, y esto me debería devolver la H que tomé originalmente, y además G con G prima debería conmutar. Bien, entonces ese es un grupo. No es necesario indicar que la E es única. No, porque la unicidad se va a deducir de estos axiomas. ¿Sí? O sea, lo puedes poner, pero sería redundante, porque no sería necesario. Y lo que estamos buscando es la definición más elemental. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hasta aquí dudas? Bien, entonces, ya que tenemos eso, podemos definir qué es un grupo abeliano. Entonces, ¿qué se imaginan que es un grupo abeliano? ¿No es conmutativo? Cuando es conmutativo, ¿no? Entonces, definición, sea G con su operación interna un grupo. Entonces, G como puntito es grupo abeliano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Usando la misma notación de allá. Si para todo A, B en A puntito B igual a B puntito A, ¿no? O sea, da igual cómo los operé, ¿no? Da igual si yo al 2 le sumo 3 que si al 3 le sumo 2, ¿no? El resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como Cloty siempre dice, está bien dar definiciones y todo eso, pero lo necesitamos palpar, ¿no? Necesitamos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar primero ejemplos que ya conocen. Entonces, el primer ejemplo nos vamos a tomar sea V con su suma vectorial, que es producto escalar, este espacio vectorial. Entonces, V únicamente con la suma es grupo abeliano. ¿Sí? Bien, entonces para demostrar esto tenemos que recordar los axiomas de espacio vectorial, ¿no? Entonces recordemos. Axiomas de espacio vectorial. Entonces, ¿cuáles son los axiomas de un espacio vectorial? Los axiomas están como que divididos en tres, ¿no? Es por cada operación, ¿no? Tenemos axiomas para la suma, axiomas para el producto y axiomas que nos hablan de la compatibilidad de estas dos operaciones, ¿no? Voy a poner este puntito, ¿no? Entonces, bien, para la suma, ¿cuáles son los axiomas? Entonces, asocia, ¿qué más? Conmuta, el inverso y el neutro. ¿Sí? Y del producto escalar, ¿cuáles son los axiomas? Asocia y tiene neutro, ¿no? ¿Y cuáles son las axiomas de compatibilidad? Tenemos la distributividad vectorial y la distributividad escalar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué es lo que yo estoy afirmando? Que
el conjunto con la suma vectorial es un grupo abeliano. Entonces, para que sea grupo abeliano, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir los 3 axiomas de grupo, que son los de allá, más el axioma de la conmutatividad, ¿sí? Entonces, los de grupo ya los tenemos aquí. Asocia, tiene inverso, tiene neutro. Y además conmuta, ¿no? Entonces, es claro que V con la suma es grupo abeliano, ¿no? ¿Sí? Entonces con esto ya tenemos ejemplos de grupos abelianos, ¿no? Porque este ejemplo es en general, es tómate cualquier espacio vectorial, toma el conjunto únicamente con la suma y ya tienes un grupo abeliano, ¿no? Entonces, para que lo podamos ahora sí palpar, lo podemos particularizar, ¿no? Entonces, esto implica que espacios vectoriales que ya conocen con la suma sean grupos abelianos. Entonces, ¿qué grupos conocerían si conocen este hecho? ¿Qué espacios vectoriales conocen? Pues, al mismo F. No, entonces F únicamente con la suma, con F cualquier campo es grupo, ¿no? Es grupo abeliano. ¿Qué más? Pues Rn, ¿no? Rn con la suma vectorial también es grupo abeliano, ¿sí? Por este caso particular, que aquí puede ser F a la n, ¿no? Los Los campos, complejos, ¿eh? los campos no cumplen también con la operación de la segunda operación que tiene. La segunda, no, porque no todo elemento tiene inverso multiplicativo. Es todo elemento diferente de cero. No, sí, eso. Entonces, sea la n con la suma también es espacio vectorial, también es grupo, ¿sí? Porque es espacio vectorial. Son todos los ejemplos que conocen de espacios vectoriales. ¿Hay algo más? ¿Eh? Ajá. Las matrices de n por m con coeficientes en el campo f con la suma también va a ser grupo abeliano, ¿sí? También por ahí escuché que hablaban de los polinomios, ¿sí? Los polinomios con coeficientes en un campo f y la suma de polinomios también va a ser grupo abeliano, ¿no? Entonces todos estos son grupos abelianos. ¿Sí? Ah, también no sé si hayan visto el espacio de funciones que van de un conjunto A en cualquier campo con la suma de funciones, eso también es un espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, si quitamos la operación multiplicativa y nos restringimos a la suma, esto también va a ser un grupo abeliano. ¿Sí? Entonces ahí tienen ejemplos de grupos con los que ya han trabajado. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Entonces, estos también ya los deberían conocer. Entonces, sea A con su suma y su multiplicación un anillo. Entonces, ¿qué se imagina? De aquí, ¿cómo podemos sacar un grupo? Ajá. Entonces, si nos restringimos al conjunto con la suma, esto va a ser un grupo, ¿no? ¿Va a ser abeliano o no? Sí, ¿no? Porque la suma de los anillos es conmutativa, ¿no? Entonces es un grupo abeliano. Entonces la demostración pues es la misma, ¿no? Recorremos los axiomas. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los axiomas para un anillo? Tenemos axiomas para la suma
para la multiplicación y axiomas de compatibilidad, ¿de acuerdo? Entonces para la suma, ¿cuáles son? Son los mismos, ¿sí? Asocia, conmuta, tiene neutro y tiene inversos, ¿sí? Nada más para recordar de la multiplicación cuáles son. O la asociatividad. Se asocia y ya, ¿no? O sea, tiene neutro, pero únicamente si es un anillo con unidad, ¿no? Y conmuta solo si es un anillo conmutativo. ¿Sí? ¿Y las de compatibilidad cuáles son? Es justamente que distribuye, ¿no? Entonces, distribuye, pero aquí tenemos que hacer la distinción de distribuye a la derecha o distribuye a la izquierda, porque no necesariamente el anillo es conmutativo. Entonces, distribuye derecha y distribuye izquierda, ¿no? Entonces, bien, para ver que esto es un grupo abeliano, únicamente necesitamos ver las propiedades de la suma, ¿no? Y vemos que quitando la conmutatividad, o sea, este y este, son justamente los tres axiomas que definen un grupo, ¿sí? Y si añadimos la conmutatividad, entonces ya tenemos un grupo abeliano, ¿no? Entonces, por lo tanto, A en la suma es grupo abeliano. ¿De acuerdo? Entonces, como conocemos anillos, bueno, algunos anillos porque los vimos en superior, entonces ya podemos hablar de grupos abelianos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué grupo abeliano podemos hablar? Particularizando este ejemplo. Enteros. De los enteros, ¿no? Entonces, por lo tanto, los enteros con la suma es grupo abeliano, ¿no? ¿Qué otros anillos conocen? Este quizá lo veamos con más detalle. También los ZP, ¿no? O sea, los ZP con la suma son un anillo y por lo tanto un grupo abeliano. Si nos dirigimos a la suma, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos aún más ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿a qué horas son? Una 43. Entonces, bien, tercer ejemplo. Entonces, en este caso sea F con su suma y su producto un campo. Entonces, aquí, ¿cómo podemos sacar un grupo? Igual con la suma. Sí, con la suma, pero podemos tomar el conjunto con la suma y obtener un grupo abeliano, ¿sí? Pero eso pasa porque un campo en particular es un anillo, ¿no? O un campo en particular es un espacio vectorial sobre sí mismo, ¿sí? Entonces ese ejemplo digamos que lo repetiríamos, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en su otra operación, que es la multiplicación, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es que f menos el 0 con la multiplicación es un grupo, ¿sí? Y va a ser un grupo abeliano además, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demostraríamos? Pues recordando nuevamente las propiedades de las operaciones en un campo, ¿no? Entonces, para la suma, la multiplicación y la compatibilidad, ¿no? Entonces, bien, las de la suma son exactamente las mismas que las de anillo, ¿sí? Entonces, estas las podemos omitir. Las de compatibilidad únicamente tenemos una. Ya no tenemos dos, porque ya sabemos que la multiplicación conmuta. Entonces tenemos una única condición distributiva. Entonces, bien, ¿cómo se comporta la multiplicación en un campo?
¿qué axioma cumple la multiplicación en un campo? Asocia, tiene Asocia. neutro. Conmuta y tiene neutro, ¿sí? Pero al neutro le vamos a pedir algo, ¿sí? En el campo. Pedimos que el neutro sea diferente del neutro de la suma, ¿sí? O más sencillo que el 1, que va a ser el neutro de la multiplicación, sea diferente del 0, que va a ser el neutro de la suma, ¿sí? Y tenemos los inversos, ¿sí? Pero los inversos nuevamente van a tener una condición, ¿sí? Son como inversos con un asterisco, neutro con un asterisco. Entonces, ¿cuál es la condición del inverso? La condición del inverso aquí es que para todo elemento en el campo diferente de 0 existe un A' en el campo tal que A por A' es lo mismo que A, es lo mismo que X, diga, y esto debe ser lo mismo que A' por A, ¿sí? Entonces aquí le estamos quitando el 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si multiplico yo cualquier elemento del campo con el 0, me va a dar 0, ¿no? Y el 0 es diferente del neutro de la multiplicación. Aquí le voy a poner, ¿sí? Entonces por eso es que el 0 no puede tener inverso, porque pedimos que el 1 sea diferente del 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que f menos el 0 cumple el hecho de tener inverso, de tener neutro, de conmutar y de ser asociativo. Entonces ya tenemos que esta cosa es un grupo abeliano, ¿no? Entonces eso significa que a cualquier campo que conozcamos, si le quitamos el 0, ya tenemos un grupo abeliano, ¿no? Entonces eso significa que R menos el 0 con la multiplicación y los complejos menos el 0 con la multiplicación son grupos abelianos, ¿sí? Bien, entonces todos los grupos que hemos hablado hasta el momento son grupos que ya conocen, no son nuevos y además son abelianos, ¿sí? Pero lo interesante está en los grupos no abelianos, donde una operación no conmuta. Entonces, ¿qué ejemplo tienen en la carrera hasta el momento de una operación que no conmute? Producto de matrices. Producto de matrices. ¿Sí? Entonces, el producto de matrices, para hacer el producto de matrices, ¿qué necesitamos? Necesitamos que sean de la misma, de la misma dimensión, ¿no? O sea, que sea de un n por m, donde n y m son iguales, ¿sí? Entonces nosotros queremos convertir al conjunto de matrices de n por n con coeficientes en un campo f con la multiplicación en un grupo, ¿no? Entonces nos preguntamos si esta cosa es grupo, ¿sí? Entonces ustedes, ¿qué se imaginan? Hay un neutro de identidad, ¿no? La operación de la multiplicación de matrices es asociativa, sí. ¿Y todo elemento aquí tiene un inverso multiplicativo? No, estás contando también a la matriz 0. Bueno, todo elemento diferente de 0 tiene un inverso multiplicativo, No. ¿no? ¿Qué condición pedíamos para que una matriz tuviera un inverso multiplicativo? Ajá. Hay muchas cosas que podemos pedir para que una matriz sí tenga un inverso multiplicativo, ¿no? Una es que el determinante sea diferente de 0, otra es que el espacio de columna sea de dimensión n, o sea que sean vectores linealmente independientes en f, en fn y así, ¿no? Entonces, ok, todo el conjunto de matrices no es un grupo. Entonces lo que intentamos es, le quitamos el 0 a ver si funciona, ¿no? Pero seguimos viendo que esto no es un grupo. Entonces le tenemos que quitar más cosas, ¿no?
Y con lo único que nos tenemos que quedar es con las matrices invertibles, ¿no? Entonces podemos cambiar la pregunta, ¿no? Podemos preguntarnos si el conjunto de matrices invertibles es un grupo, ¿sí? Y va a resultar que sí, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que voy a definir, ¿de acuerdo? Bueno, es un ejemplo, bueno, definición. Entonces, sea f campo, y entonces defino que L n, f como el conjunto de matrices de n por n con coeficientes en f, tal que A es invertible, ¿no? ¿No? O lo que es lo mismo, lo puedo definir como el conjunto de matrices de n por n con coeficientes en f, tal que el determinante de A es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, esta cosa es el grupo general lineal de f de orden n. ¿Sí? Y si n es mayor o igual que 2, entonces, bueno, tendría que ser una proposición, ¿no? Entonces, bien, ¿les queda claro esta definición? Me estoy restringiendo al conjunto de matrices de n por n invertibles. Y eso lo llamo el grupo general lineal. Entonces, si se llama grupo general lineal, es porque debe ser un grupo, ¿no? Y efectivamente sí. Proposición. Sea f campo. Entonces, el general lineal de orden n en f, con la multiplicación de matrices, es grupo. ¿Sí? Y además, si n es mayor o igual que 2, entonces es no abeliano. ¿Sí? Porque sabemos que si tenemos matrices cuadradas de orden igual o mayor que 2, entonces la multiplicación ya no conmuta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, para demostrar esto, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, esto ya lo voy a dar por hecho. O sea, para ver qué es un grupo, ¿qué tenemos que ver? Las tres propiedades, ¿no? Entonces, primero, si asocia, ¿no? Pues, si A, B y C son matrices de n por n con coeficientes en f, entonces es cierto de sus cursos de lineal que A por B por C es lo mismo que A por B por C, ¿no? Y luego sabemos que el neutro es... ¿Quién es el neutro? Multiplicativo. La matriz de identidad, ¿no? Es la matriz que tiene puros unos en la diagonal y afuera puros ceros, ¿no? Se puede escribir más elegante, pero ¿se entiende? Igual de esto, ¿no? Como ya hicieron las cuentas en lineal, no lo quiero repetir. Y para ver que tiene inverso, entonces, si A pertenece al general lineal de NF, entonces, por definición, A es invertible, ¿no? Si A está aquí es porque A es invertible.
¿no? Eso significa que por ello existe un B en el general lineal de orden n en F, tal que A por A' es lo mismo que esta matriz identidad, es lo mismo que A' por A, ¿no? Y ya vimos que satisface los axiomas. Entonces podemos pensar que ya acabamos, pero no hemos acabado, porque nosotros restringimos el conjunto de matrices. Pero ¿qué pasó con restringir la operación? ¿Cómo sé que esto sigue siendo una operación interna? ¿Cómo sé que si yo manipulo dos matrices de aquí no me estoy saliendo de ese subconjunto? Eso es lo que nos falta ver. ¿Sí? ¿A qué hora son? Entonces lo que yo quiero ver es que si tengo A, B en el general lineal, entonces su producto A, B también debería quedarse aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo demuestro eso? Vamos a ver. El determinante del producto es el producto de los determinantes. Entonces, veamos. Entonces, si tuviéramos que A y B están ahí, entonces lo que pasa es que determinante de A y determinante de B, ambos son diferentes de 0, ¿no? Entonces, determinante de A por B, ¿esto quién es? Debe ser el determinante de A por el determinante de B, ¿no? Esto yo afirmo que es diferente de 0. ¿Sí? Porque si el determinante de A y el determinante de B fuera igual a 0, entonces ¿qué puedo hacer? El determinante vive en el campo, ¿no? Y estoy diciendo que el determinante de A es diferente de 0. Entonces, existe un inverso multiplicativo del determinante de A, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es que puedo multiplicar por el inverso del determinante de A, ¿no? Entonces, determinante de A el inverso del determinante de A por el determinante de A por el determinante de B. Esto debería ser lo mismo que 0 por el inverso multiplicativo del determinante de A, ¿no? Pero 0 por cualquier cosa vuelve a ser 0, ¿no? Y aquí yo estoy multiplicando el determinante de A por el inverso multiplicativo del determinante de A, ¿no? Entonces aquí nos queda la identidad, ¿no? Bueno, el 1 del campo. ¿Sí? Y el 1 del campo por cualquier cosa es esa cosa, ¿no? Entonces a lo que llegamos es que el determinante de B es igual a 0, ¿sí? Pero supusimos que era diferente de 0. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Entonces, ¿dónde surgió la contradicción? De suponer que esto era igual a 0, ¿no? Entonces lo que debe pasar es que determinante de A por determinante de B es diferente de 0, ¿no? Entonces el determinante de A por B es diferente de 0, ¿no? Y entonces por definición significa que A por B se queda en el general lineal de orden n de F, ¿sí? Y con esto la operación ya está bien definida y esa cosa sí es un grupo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, pues ya sería todo por la ayudantía de hoy. Mañana ven a Clot.